conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor: y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa, dice la palabra del Señor. Es decir, que 6 meses que llevaba Elizabeth de embarazo, más otros 3 meses, María llegó para terminarle de acompañar en lo que le faltaba de la etapa del embarazo. Versículo número 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, ¿qué sucedió? Dio a luz un hijo, es decir, a Juan el Bautista. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Qué había hecho Dios con ella? Engrandecer su misericordia, porque era estéril, necesitaba un milagro, pero Dios fue misericordioso con aquella persona que necesitaba un milagro. Si tú y yo necesitamos milagros de parte del Señor, tengamos en cuenta que Dios extiende su misericordia para con aquellos que le buscan, con aquellos que están necesitando milagros de parte del Señor, intervención de parte del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo número 59. Aconteció que al 8º día vinieron, ¿para qué? Para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Entonces la gente en la circuncisión, por la cultura judía, se reunían varias personas en el momento de la circuncisión, aproximadamente 7, 8 personas o más personas, y eran testigos oculares de que el niño recién nacido se había circuncidado, porque usted sabe que en la cultura judía se necesitaba ser circuncidado, y entonces llamaban testigos para realizar la circuncisión. Eso se hacía culturalmente en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. A los 8 días, por lo general, se circuncidaba a un niño. Entonces allí van, lo circuncidaban y le colocaban un nombre. Eso era algo también por cultura, que no le colocaban propiamente el nombre el día que nacía, sino el día que lo circuncidaban. No le colocaban el nombre el día que nacía, sino el día que le practicaban o le realizaban la circuncisión. Entonces le hacen la circuncisión a Juan el Bautista y le comienzan a decir: ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar igual que su papá. ¿Cómo se llama su papá? Zacarías. Así comenzaron a decir los testigos. Comenzaron a bautizar, digamos, o a nombrar a este niño con ese nombre de Zacarías. Versículo 60. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará como Juan. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Ese será su nombre. Y le dijeron, versículo 61, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela, en tu familia, que se llame con ese nombre. No hay ningún Juan en su familia. ¿Por qué le quieres colocar ese nombre de Juan? Y entonces aquí dice la palabra del Señor, y entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. No le prestaron mucha atención a lo que dijo Elizabeth, sino entonces se fueron a la autoridad, a Zacarías, que para este momento todavía tenía la disciplina del ángel Gabriel. Para este momento, es decir, todavía estaban los 9 meses del embarazo, más los días que él ejerció el sacerdocio, terminó de ejercer el sacerdocio después de la aparición del ángel Gabriel, más estos 8 días que habían pasado después del nacimiento hasta la circuncisión. Ahí es donde es un promedio de 10 meses. Y él todavía estaba mudo, todavía cargando la disciplina del Señor. ¿Por qué? Por no creerle al Señor, por hablar con incredulidad, por hablar en su carne, por hablar humanamente, por ponerse a dudar de las promesas del Señor. Ese es el Zacarías que vemos 10 meses atrás. Un Zacarías 10 meses atrás estaba hablando en su carne. Un Zacarías 10 meses atrás, pese a ser justo, irreprensible y estar sirviéndole al Señor, que eran cualidades muy bonitas, y las estudiábamos cuando leíamos los primeros versículos que mencionaban a Zacarías. Pese a tener esas características tan bonitas, tenía incredulidad, y su lenguaje era de incredulidad, y su forma de hablar era humana,
porque decía: yo ya soy viejo, mi esposa es estéril, ella ya está vieja, no vamos a poder tener un hijo. Pero el ángel Gabriel le estaba diciendo que sí vas a tener un hijo, y eso enoja al ángel Gabriel y le coloca una disciplina. Lo que es hablar en la carne acarrea disciplina para nuestras vidas. Lo que es hablar con incredulidad puede acarrear disciplina o simple y llanamente impedir que la bendición llegue a nuestras vidas. El hablar en nuestra humanidad, el hablar en nuestra carne, el hablar que simplemente estamos enfermos y que tenemos que cargar con esta enfermedad, estamos negando la fe y la posibilidad de que Dios haga un milagro. El decir que simplemente nos toca conformarnos a vivir una vida en derrota y con fracaso, estamos negándole la posibilidad al milagro del Señor a que haga algo en nuestras vidas. Cuando hablamos de que nos toca vivir con ruina, con escasez y miseria toda la vida, porque así nacimos y así nos toca vivir y la vida es dura, estamos negando la oportunidad a Dios y estamos negando la fe a que Dios haga milagros en nuestras vidas. ¿Acaso no tenemos a un Dios que todo lo puede? Esas son las cosas. Ahí hay un versículo y lo leíamos en donde el ángel Gabriel le dice a María, cuando le anuncia sobre el milagro de Jesús, y le dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, Él te hará concebir un hijo, y bueno, su nombre llamarás Jesús y demás. Pero el siguiente versículo dice: porque no hay nada imposible para Dios. Entonces hay un énfasis en lo que es la fe. Hay un énfasis en que tú y yo debemos de creer, aunque naturalmente las cosas parezcan contrarias. María era virgen, sin conocer ningún hombre, sin tener relaciones sexuales. ¿Cómo era que iba a tener un hijo? Elizabeth era estéril y aparte de eso, ya de avanzada edad. ¿Cómo era que iba a tener un hijo? ¿Cómo? Zacarías era también de avanzada edad. ¿Cómo? Porque eso es lo que nosotros miramos en nuestra humanidad. En nuestra humanidad nosotros vemos las cosas naturales de este mundo, pero la Biblia nos hace énfasis en creer, en tener fe. Y cuando tenemos fe, cuando tenemos esa fe puesta en Dios, esa fe puesta en su palabra, comienzan a acontecer milagros. Juan llega por un milagro de parte del Señor. Una mujer anciana, igual que Sara con Abraham, era la misma historia. Abraham y Sara eran de avanzada edad, y aparte de eso era estéril Sara. Y ahí Dios le habla de que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y le da una gran promesa, y Abraham dice: pero es que yo no tengo hijos. ¿Cómo así que una nación grande si yo no tengo hijos? Y Dios le dice: sí. Y entonces usted conoce la historia muy bien de que Abraham trata de ayudar a Dios y entonces se llega a su sierva. Y entonces Sara le da a su sierva: acuéstese con ella y tenga un hijo con ella. Y efectivamente lo tienen y se llama Ismael. Y luego Dios aparece y luego le vuelve a decir que es de Sara que vas a tener un hijo, no es de tu sierva. Ya tuviste uno con tu sierva, pero es de Sara, tu mujer, que vas a tener un hijo. Es de Sara, tu mujer, que vas a concebir un hijo. Y efectivamente llega el tiempo de la promesa, o más bien del cumplimiento de la promesa. Tienen el hijo en su vejez. También se rompe esa maldición de la esterilidad en Sara y le colocan por nombre Isaac. Y se ve el cumplimiento. Es la misma historia con Zacarías y Elizabeth. Y con María, pues más aún, porque era virgen. Ahí sí que por más que fuera joven y demás, había algo que era aún mayor, y era que esta mujer era virgen. Jamás había tenido relaciones sexuales con absolutamente nadie. Pero el milagro también acontece. El milagro también acontece allí. Sigamos leyendo. Dice la palabra del Señor, versículo 63: pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Es decir, que aquí también Juan no, sino Zacarías, también confirma que el nombre de su hijo iba a ser Juan. Pero no pudo hablar. ¿Cómo lo hizo? Escribiéndolo. Quiero que mi hijo se llame Juan. Juan va a ser su nombre. Fue algo que le tocó escribir, porque todavía tenía el juicio sobre su vida, todavía tenía la disciplina sobre su vida. Imagínense, tenía que escribir, porque tenía que comunicarse con señas. Dice la palabra del Señor. De hecho, el versículo 2 le dice ahí la Biblia: le preguntaron por señas a su padre, y pues le tocó escribir. Versículo 64: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló. Pero ¿cómo habló esta vez?
bendiciendo a Dios. Le cambió el lenguaje, aprendió la disciplina, aprendió del castigo, aprendió de la jalada de orejas o aprendió de la reprensión. La Biblia nos enseña que el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige y lo disciplina. Y la Biblia también nos enseña y nos afirma que la disciplina trae corrección sobre la vida del muchacho. Es decir, que de pronto va torcido, va por el mal camino, pero la disciplina lo que hace es enderezar. Pero no solamente la del muchacho, no solamente eso se le puede aplicar a un niño, a un joven, sino que en realidad eso aplica para toda nuestra vida, para cada uno de nosotros. Cuando Dios está disciplinando una vida, no está buscando el sufrimiento de esa vida. Cuando Dios está disciplinando una vida, está buscando la corrección, que se enderece esa vida. Eso es lo que busca Dios cuando corrige. Eso es lo que busca Dios cuando manda una disciplina. Mucha gente dirá, pero es que Dios me está castigando. Dios me está castigando y puede que suene como castigo. Y en realidad puede ser un castigo porque es consecuencia del mal comportamiento. Pero lo que está buscando Dios no es ese sufrimiento de la persona, sino lo que busca Dios es que esa persona enderece su senda. Cuando Dios castiga o disciplina a alguien, es porque quiere que esa persona coja escarmiento, reflexione y enderece su camino. Es lo que está buscando el Señor cuando disciplina a alguien. Es lo que Dios buscó con Zacarías. ¿Y lo logró? Sí. Ahora comenzamos a ver a un Zacarías diferente, bendiciendo a Dios. Desde el mismo momento en que Zacarías coloca el nombre, se va a llamar Juan, ahí ya está diciendo, ahora sí creo. Ahora sí creo lo que me dijo el ángel Gabriel hace 9 meses. O 9 meses y medio, o 10 meses. Ahora sí creo lo que él me dijo. Antes no creía, pero ahora sí ya creo. Ya vi a mi esposa embarazada, ya tuve el hijo y ahora sí creo que se va a llamar Juan. Y en el momento que creyó, se le levantó la disciplina. Lo dicho por el ángel Gabriel dijo, vas a quedar mudo durante todo el periodo del embarazo de tu mujer. Y así fue. Las promesas del Señor se cumplen. La palabra del Señor se cumple. El ángel Gabriel dijo, vas a quedar mudo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo del embarazo de tu mujer. ¿Y fue así o no fue así? Fue así. Toda palabra del Señor se cumple, sea para bien o sea para mal. Porque no solamente podemos decir que se van a cumplir todas las bendiciones y promesas del Señor. No, eso era un castigo. Y también se cumplió el castigo. Eso nos tiene que generar a nosotros temor y temblor delante del Señor. Que no solamente lo bueno se cumple, sino también lo malo se cumple. Que así como la palabra habla del cielo, también habla del castigo eterno, del lago que arde con fuego y azufre. Así como la Biblia nos habla de la sanidad, también habla de la maldición que puede venir y traer una enfermedad sobre una persona. Así como la Biblia nos habla de la bendición que puede llegar acerca de la economía y prosperar una vida, también la Biblia habla acerca de que una persona puede quedar en ruina y en miseria por el pecado. Así como Dios habla acerca de la restauración de un hogar, también Dios habla acerca de que un hogar se puede quebrantar por no tener a Dios en el centro de su vida. Toda persona tenemos promesas de parte del Señor, pero basta con leer Deuteronomio 28 y ahí usted ve una lista de bendiciones, pero también una lista muy larga y mucho más extensa acerca de las maldiciones. Y esa palabra se cumple porque se cumple. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La Biblia se tiene que cumplir. Ahí depende de nosotros si se cumple para bien o se cumple para mal. Pero ahí es donde nosotros debemos de esforzarnos por cada día buscar la voluntad del Señor, buscar el agradar a Dios, y tendremos el cumplimiento de bendiciones para nuestra vida. Veremos a Dios bendiciendo nuestra vida. Veremos que las bendiciones del Señor nos alcanzan, nos persiguen y nos alcanzan. Versículo 65 dice la escritura, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Él vivía en una zona montañosa y se comienza a regar la voz por todos los vecinos, las casas que quedaban allá alrededor de la casa de Zacarías y de Elizabeth. Allá pasó algo. Cuando hay un cristiano en un lugar, la gente tiene que darse de cuenta que Dios está con ese cristiano, que algo está pasando en esa casa, que un milagro está aconteciendo. El milagro no solamente es para que se quede dentro de la casa y que cerraron las puertas y el milagro quedó adentro. No, la gente tiene que darse de cuenta que aconteció un milagro. Ahí es donde tenemos que testificar.
¿Cuántos milagros no han acontecido en el pueblo cristiano? De ejemplo, una hermana recibe un milagro de sanidad y se encerró en su casa y los vecinos nunca supieron ni que estaba enferma ni que fue sana. Pero la hermana recibió el milagro de sanidad, pero bueno, se enteraron los de la iglesia, pasó aquí adelante, pastor, Dios me sanó, iglesia, quiero testificar que el Señor me sanó y demás. Dio el milagro, dio el testimonio, pero en la casa, en el barrio, nadie se enteró. No le testificó nadie, pero cuando acontecen milagros, la Biblia dice que los vecinos se tienen que enterar, que la gente tiene que saber que Dios hizo algo en esa vida. Algo tiene que enterarse la gente, algo, que Dios cambió, que Dios transformó, que Dios bendijo, que Dios sanó, algo, y no a nivel de chisme, sino a nivel de testimonio. A nivel de testimonio. Las cosas que el Señor hace tienen que evidenciarse en las personas. Y todos los que la oían, versículo 66, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La gente se preguntaba: ¿y quién va a ser ese bebé? ¿Quién será ese bebé? Porque eso fue un milagro. ¿Qué va a traer Dios? ¿Quién va a ser ese niño? ¿Qué persona se va a levantar de allí? Porque la gente reconoció que era un milagro. La gente reconoció que había acontecido un milagro y se preguntaban: ¿y quién va a ser este niño? Nos toca esperar hasta que crezca para saber Dios lo que hará con ese niño. Y pues era Juan el Bautista, pero la gente estaba con gran expectativa. La gente estaba con gran allí expectativa de lo que iba a acontecer con Juan el Bautista. Versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Recordemos que antes, ¿quién fue llena? Elizabeth, Juan en el vientre, y de hecho María, cuando llegó a esa casa, estaba llena. Pero el último fue Zacarías, porque fue el incrédulo de la historia. El incrédulo de la historia. Pero es que el hombre es el sacerdote de la casa, sí, pero su mujer recibió más antes al Espíritu Santo. ¿Cómo son las cosas, verdad? Por la incredulidad del hombre. Claro que igual era el sacerdote de su casa. Igual Dios mandó al ángel Gabriel a hablarle al sacerdote de la casa. Le habló a Zacarías y no a Elizabeth. Dios no está rompiendo jerarquías allí ni nada, pero sí hubo un privilegio que tardó más en su vida, que fue el recibir al Espíritu Santo. Primero fue llena su mujer y después Zacarías, pero fue por la incredulidad. A veces la iglesia retarda la llenura del Espíritu Santo, retarda los dones del Espíritu Santo, retarda la manifestación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, por la incredulidad. Por la incredulidad. Pero lo puedes recibir, sí, cuando crea. Cuando crea. Hay gente que dice: ¿yo cómo hago para recibir? Cree. Pero yo ¿cómo hago para hablar en lenguas? Cree, pídele a Dios, anhélalo, órale al Señor y eso va a fluir. Y no solamente el que no habla en lengua no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo, no, porque es apenas uno de los dones, pero hay muchos más dones. Puede haber una persona que no habla en lenguas, pero tiene un don de sanidad o de ciencia o de sabiduría, y igual tiene el Espíritu Santo. Tiene un don diferente, no es que él reparte a la iglesia como él quiere. No a todos les da el mismo don, no a todos les da las mismas cosas. Es decir, que lo importante aquí no es tanto el don, sino la presencia del Espíritu Santo. Pero Zacarías tardó más tiempo en ser lleno del Espíritu Santo por la incredulidad. Le tocó aprender, le tocó recibir disciplina, le tocó estar casi 10 meses mudo, le tocó estar enfermo, porque es que la mudez es una enfermedad. Le tocó pasar por ese tiempo de disciplina de parte del Señor. Eso es muy duro. Es difícil que tú un día tengas todas las capacidades físicas y luego perder una de esas capacidades. Es difícil estar con toda la capacidad física motriz del cuerpo y de un momento a otro perder algo del cuerpo. Nomás uno de los ejemplos, cuando una persona se lesiona y tiene que caminar con muletas o en silla de ruedas o con un yeso en una mano, lo que sea, eso cuesta un poco porque uno está acostumbrado a desenvolverse con todos sus órganos y sus extremidades y demás, y de un momento a otro uno menos, una mano menos, un pie menos, una pierna menos, así sea temporal, pero cuesta un poco. Y eso le costó a Zacarías 9 meses. 9 meses duró con disciplina al Señor. ¿Pero por qué fue?
incredulidad. Por hablar con incredulidad. Por hablar en su humanidad y en su carne. Versículo número 67. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué más pasó? Y profetizó. Vemos la misma constante de Elizabeth. Elizabeth llena del Espíritu Santo y profetizó sobre María. María llena del Espíritu Santo y cantó, adoró al Señor, un cántico nuevo. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, 6 meses de gestación, comenzó a saltar en el vientre. Ahora vemos a un Zacarías lleno del Espíritu Santo, profetizando. ¿Habrá duda de que cuando el Espíritu Santo llega, algo acontece? No nos tiene que quedar duda. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Si el Espíritu Santo mora en tu vida, algo tiene que pasar. No puedes seguir siendo el mismo. No puedes seguir siendo el mismo. Veíamos la palabra del Señor. Juan dice que el que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios. Tan grave es que si el que no lo tenga, no es de Dios. Así de grave es. El que no tenga el Espíritu Santo, simple y llanamente, no es de Dios. No estamos hablando de dones, estamos hablando de ser morada, templo del Espíritu Santo. Estamos hablando de que Él habite en nosotros y de la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de que el que no habla en lenguas o el que no hace milagros o el que no, estamos hablando de la llenura misma del Espíritu Santo. En el ayuno que tuvimos de 3 días hablábamos acerca de eso, la llenura del Espíritu Santo. Hablábamos de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, de ser una vida que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es una vida que permite que Él le dirija, que Él le hable, que escucha la voz de Dios, que busca la presencia del Señor, que tiene una constante comunión con Él. No es una experiencia. Ser lleno del Espíritu Santo no es buscar caerse al suelo, aunque eso pasa, pero no es eso la llenura del Espíritu. Eso es apenas una manifestación o una consecuencia más bien de ser lleno. Eso no es la llenura. Hay gente que nunca se ha caído al piso y son llenos del Espíritu Santo. No busquemos experiencia, busquemos una vida llena del Espíritu Santo. Que si se cayó al piso, bueno, se cayó al piso. Que si tembló, que si sintió un hormigueo por la piel, sintió el hormigueo. Que si sintió un fuego en su cuerpo, sintió el fuego. Que sintió lo que haya sentido, dele gracias al Señor, dele gloria al Señor. Pero esa no es la llenura del Espíritu Santo. Eso es apenas una experiencia que se vive por el toque del Espíritu Santo. Le ponía yo el ejemplo de cuando colocamos un vaso sobre el chorro del agua, porque lo estamos lavando, y ese vaso está teniendo ¿qué? Contacto con el agua, y ese vaso está teniendo contacto, pero no está siendo lleno, le está cayendo agua encima y lo estamos lavando, lo estamos limpiando, y ese vaso está teniendo contacto con el agua, y si estaba caliente pues se va a enfriar por el agua y demás, pero está teniendo un contacto. Y así hay muchas personas que pueden tener un contacto con el Espíritu Santo, pueden caer al piso bajo la unción, pueden llorar, pueden tener muchas experiencias porque están teniendo un contacto con el Espíritu Santo. Pero otra cosa muy diferente es poner el vaso y que el agua caiga dentro del vaso y llene el vaso. Son cosas diferentes, ¿sí lo nota? Una cosa es poner el vaso y lavarlo con el agua, otra cosa es ponerlo ahí y que sea lleno. Hay gente que solamente tiene contacto con el Espíritu Santo. Hay gente que solamente deja que el Espíritu Santo lo toque y ya. Otra cosa es ponerse ahí abajito, abajo del Espíritu Santo, y que Él llene y sea derramado sobre tu vida y esté llenando tu vida cada momento, cada instante, cada día. Porque la Biblia nos dice que eso debemos de buscarlo todos los días. Todos los días. Son cosas diferentes. Y hay mucha gente que, ay, Dios me tocó. Bueno, le tocó, pero ¿lo llenó? Bueno, de pronto. Ojalá que sí, porque es que no podemos vivir del toque. Ay, me tocó y ya. Sentí esto, me tocó el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero fuiste lleno, estás lleno. Porque es que en una liberación pasa eso. En una liberación pasa eso. El Espíritu Santo llega, los demonios se van, huyen. Pero si no llena esa vida y si esa persona está vacía, la Biblia es clara cuando dice que los demonios vuelven y al encontrar esa casa vacía, barrida y adornada, traen 7 demonios peores. Entonces, ¿de qué sirvió ese toque de Dios? De nada, de nada. Sí, Dios lo tocó. Maravilloso Dios, gloria a Dios por ese toque. Maravilloso milagro de parte del Señor, pero ¿sirvió de algo?
No porque esa persona no estaba llena, no porque esa persona no se dedicó a ser llena del Espíritu Santo. Pero cuando la persona recibe toque, y aparte de eso de ese toque, recibe llenura del Espíritu Santo, ahí es donde vale la pena. Ahí es donde esa persona va a estar llena del Espíritu Santo, y ahí es donde realmente somos llamados a eso. No somos llamados a tener dones, somos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Los dones son dados a la iglesia para edificación de la iglesia. Pero usted ve en la Biblia que gente con dones se va a ir al infierno. Eso lo hemos mencionado muchas veces en esta congregación. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Era gente con dones? Sí. ¿Era gente con toques del Espíritu Santo? Claro, porque ahí está el toque del Espíritu Santo, ahí está el toque que liberta, ahí está el toque sanador del Espíritu Santo. ¿Pero era gente llena del Espíritu Santo? No, no era gente llena del Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo no somos llamados a tener toques del Espíritu Santo, aunque los anhelamos y gloria a Dios cuando llegan. Pero somos llamados más que a tener toques del Espíritu Santo, somos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Porque una vida llena del Espíritu Santo, esa no se condena. Una vida llena del Espíritu Santo, esa sí va al cielo. Una vida con solamente toques del Espíritu Santo puede ser una vida como la de los 10 leprosos, que los 10 leprosos recibieron el toque divino. Y después de recibir el toque divino y recibir su milagro, se fueron al mundo y siguieron haciendo lo malo. Eso es una vida que vive de los toques. Gloria a Dios por el toque, porque trae milagros del Señor. Gloria a Dios por el toque del Espíritu Santo, porque algo traerá de bendición a nuestra vida, sea un milagro, sea lo que sea, una liberación, sea lo que sea. Trae bendición, sí, pero más que el toque, tú y yo somos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, profetizó diciendo, versículo 68: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él comienza a bendecir al Señor Dios de Israel, y bendito, eso de bendito y demás, lo cataloga inmediatamente no solamente como una profecía, sino como un cántico. Es más, las palabras de María, que las estudiamos hace 8 días, también eran un cántico. Y son cánticos, bendito, y era una forma de iniciar una alabanza, era una forma de iniciar un cántico. En los salmos se ve con frecuencia. Y Zacarías comienza este cántico profético diciendo: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Zacarías da por sentado que Dios había redimido ya al pueblo. Por eso es algo profético, porque Dios no había redimido a su pueblo todavía. ¿Cuándo es que se redime al pueblo? Cuando Jesús muere en la cruz. Ahí es cuando Jesús paga el precio. Porque eso es redención. ¿Qué es lo que significa la redención? Comprar. Eso es redención, comprar. Darse en lugar del otro. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, dio su vida en rescate por nosotros. Esa es la redención. Pagó un precio. ¿Cuál precio? Su sangre misma. Esa es la redención. ¿Ya había pasado ahí? No. Apenas Jesús estaba, yo creo que 3 meses de embarazo aproximadamente, que fue lo que María había recibido, la diferencia de tiempo en que María había recibido la anunciación por parte del ángel de Gabriel. Es decir, que Jesús todavía no había nacido, no había crecido, no había ejercido su ministerio, y mucho menos había redimido todavía a la tierra por completo, a nosotros como tal, a la humanidad. Todavía no había pasado, pero Zacarías ya lo estaba dando por sentado. Zacarías ya estaba diciendo proféticamente: Dios ha redimido a su pueblo. Dios ha redimido a su pueblo. Eso es lo que habla una persona llena del Espíritu Santo. Vemos a un contraste de un Jeremías, un Zacarías, que hablaba en su humanidad diciendo: pero es que mi mujer es estéril, mi mujer ya está vieja, no va a poder tener hijos. Y ahora lo vemos profetizando cosas por fe que ni siquiera habían pasado. ¿Cómo cambia el lenguaje de una persona cuando está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo cambia la forma de hablar y de expresarse cuando la persona está llena del Espíritu Santo? Porque ahí lo estamos viendo. Ese Zacarías que antes decía: no, eso, mi mujer está enferma, es estéril, está vieja, yo también estoy viejo, eso no se puede. Y aquí está hablando cosas que ni siquiera habían pasado. Está diciendo: ya Dios nos redimió cuando ni siquiera Jesús había nacido. El lenguaje de la fe. Pero ese lenguaje de la fe lo trae el Espíritu Santo, porque de hecho la fe es un fruto y un don del Espíritu Santo. Es contado como ambos. Es contado tanto como fruto como don. Sea como sea,
viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae fe, iglesia. Lo necesitamos para que nuestro lenguaje cambie, sea transformado. Y si no es lo contrario, no va a funcionar nada. No va a funcionar nada. La vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Y es un principio que hasta el diablo practica. Gente allá afuera, sin tener nada de Dios y sin hablar nada de Dios, hablan ¿de qué? Motivacionalismo. Hablan de positivismo, hablan acerca de que tienes que hablar cosas buenas, tienes que confesar cosas buenas y sin tener que decir nada de religión ni nada, solamente hablar cosas positivas y eso atraerá las buenas energías. Eso habla allá al mundo, porque saben que el principio de hablar cosas buenas funciona, saben que el principio de hablar cosas con fe funciona, pero tú y yo que tenemos la palabra, pues lo podemos aplicar correctamente como si fue creado por Dios, y es hablar un lenguaje de fe, es hablar un lenguaje de fe. Y ya sabemos que no todo en la vida será color de rosas, ya sabemos que para entrar al cielo es necesario entrar al cielo a través de tribulaciones, de aflicciones y demás, ya sabemos que habrán persecuciones y cosas como esas, vituperios y cosas por el estilo, pero el lenguaje de la fe transformará nuestra vida, empezando por la misma salvación, que somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Por fe y por gracia, mediante la fe. Dice el versículo número 69: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ya Zacarías estaba diciendo, nos levantó un poderoso Salvador. El mismo lenguaje de la fe. Jesús no había nacido, pero ya Zacarías estaba diciendo, nos levantó. No dice nos va a levantar ni siquiera, nos dicen ya nos levantó. Está hablando con fe. Nos levantó un poderoso Salvador. Poderoso Salvador, no está hablando de su hijo Juan el Bautista, está hablando de Jesús. Nos levantó un poderoso Salvador. ¿De la casa de qué? De David, porque las profecías todas indicaban de que el Mesías, Jesucristo, vendría del linaje de David, pacto davídico, donde usted lo conoce muy bien, que Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías y que no faltaría rey en su casa y que de él vendría el que gobernaría siempre en la casa de Israel, el rey de reyes, Señor de señores. No faltaría de su descendencia quien se sentara en el trono, y eso se ve el cumplimiento en Jesucristo. Versículo 70: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Zacarías está diciendo, así como Dios lo prometió por medio de sus santos profetas desde el principio, ya Dios lo cumplió. Está reiterando que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. Palabra que Dios diga, esa es palabra que Dios va a cumplir. Eso es lo que está diciendo Zacarías, lleno del Espíritu Santo y proféticamente en ese cántico. Y Jesús de hecho lo confirma cuando Jesús ya crece y está enseñando. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo dicho por mí, por medio de Moisés, por medio de los profetas y por medio de los salmos. Eso mismo lo confirma. Todo lo que se había profetizado acerca de él tenía que tener cumplimiento. Todo lo que la palabra del Señor nos habla se tiene que cumplir. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Versículo 71: salvación de nuestros enemigos. ¿Qué está prometiendo Dios? ¿Salvación de qué? De nuestros enemigos. Eso Zacarías lo habla proféticamente. ¿Cuáles enemigos habían en esa época? El Imperio Romano. Y ellos tal vez lo estaban hablando en una forma literal, que ellos esperaban al Mesías de manera literal, un gobierno del Mesías muy humano, muy tipo David, muy como el rey David, que peleó contra Goliat, lo derrotó, peleó contra los filisteos, los destruía, los amonitas, moabitas, etcétera, todos los enemigos del pueblo de Israel, y David siempre era ese victorioso que les daba la victoria al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel esperaba un Mesías, otro segundo David, porque esa era la promesa. Y Jesús viene pues a salvarlos, pero no en esa forma de pensar, sino más bien a salvarnos de la muerte, del pecado, de la condenación, y ahí es donde el pueblo de Israel dijo, no, este no es el Mesías que estamos esperando. Eso no se parece a David. David tenía una espada en la mano y este tiene ese amor, este tiene misericordia. No, eso
ese no es el Mesías, y por eso lo rechazaron, lo abofetearon, lo arrestaron, lo encarcelaron, de hecho, y lo mataron. Pero la Biblia nos habla de que Jesús trajo salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían. ¿Cuándo tendrá finalmente cumplimiento esa promesa? Eso tendrá cumplimiento finalmente en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis se dice que el Señor, cuando vuelva, va a echar finalmente al lago que arde con fuego y azufre a Satanás, al falso profeta, a la bestia, a todos los demonios y a todos los que lo adoraban a él. Finalmente los echará al lago de fuego que arde pues con fuego y azufre. Ahí cumplidamente, o más bien totalmente, se va a ver el cumplimiento de esa promesa, completamente. Pero en realidad hoy tú y yo también podemos disfrutar de esa promesa, de que el Señor nos libra de nuestros enemigos. Versículo 72: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo pacto con David, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo varios pactos en la Biblia, podemos ver varios pactos. Y hoy tú y yo también estamos bajo un nuevo pacto. Hebreos dice que tú y yo estamos bajo un nuevo y mejor pacto, bajo un nuevo y mejor pacto. Y la Biblia dice que gracias a ese pacto, gracias a esa misericordia, Dios cumple lo que Él promete, porque Él no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia nos habla y nos dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Quizás la Biblia textualmente es lo único que dice que sea imposible para Dios, que Él mienta. Es imposible que Dios mienta. Lo que Dios ha dicho, eso lo cumple. Lo que Dios ha prometido, eso lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado, eso lo va a cumplir. Eso lo va a cumplir. Ahí dice que pacto con Abraham, se lo menciona al inicio de la prédica: vete de tu tierra, tu parentela, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Esa promesa se cumplió. Falta algunas partes que se cumplirán con la segunda venida de Cristo, pero se cumplió. Versículo 74: que librados de nuestros enemigos, sin temor que les sirvamos. Dios te ha librado a ti de tus enemigos, sírvele, porque ahí la Biblia lo está diciendo. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de los enemigos que eran Faraón y Egipto, Dios dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Cuando Dios te liberta del pecado, no es para que vivas una vida tranquila y relajada, es para que tú le sirvas. Todo creyente debería estar sirviéndole al Señor, sin pretextos, sin excusas, sin poner condiciones ni nada de esas cosas. Tú y yo, si hemos sido librados de nuestros enemigos, es para que le sirvamos al Señor. Y no falta el que diga: pero es que ahorita yo tengo enemigos. No, ya Dios te libró del enemigo principal, que era Satanás. Ahorita lo que tenemos son ataques, persecuciones y guerras y cosas por el estilo. Pero ya Dios te libró de las manos de nuestro adversario, el diablo. Ya Dios te libró. Y si Dios te libró, es para que le sirvas. ¿Cómo es posible que haya gente poniendo una cantidad de pretextos? Es que no sirvo por esto, es que no sirvo por aquello, es que esto. Y no, Dios te llamó a servir. Dios te llamó a servir en diferentes cosas, porque la Biblia nos aclara que no todos los miembros son iguales. Pero Dios no te llamó a estar quieto. Dios no quiere una iglesia quieta. Dios no quiere a unos hijos quietos, ociosos, perezosos. Y perdón si suena un poquito duro, pero la Biblia nos enseña que Dios quiere un pueblo que le sirva. Y ahí es donde yo no le estoy diciendo a usted que todos sean ujieres, que todos sean de la alabanza, que todos sean de la iglesia. No. ¿Sabe qué es servir? Ser luz en medio de las tinieblas. En el lugar donde tú estés, debes de ser luz, y eso es servir. ¿Sabes qué es servir? Ser sal de esta tierra. Y en el lugar donde tú estés, en el trabajo, en la familia, en la calle, tú eres llamado a ser sal de la tierra. Tú no estás llamado a estar quieto. No estás llamado a hacer tinieblas juntamente con tinieblas. No, tú estás llamado a servir donde Dios te ponga. Si eres conductor de un taxi,
Ahí en ese taxi puedes evangelizar. Si conduces un motorratón, en ese motorratón puedes evangelizar. Si la persona trabaja en la rama de la medicina, allí aún sanando y haciendo sus curaciones y demás, puede también servirle al Señor. Si la persona es un abogado, puede servirle al Señor. Si la persona es un docente en un colegio, en una institución, puede servirle al Señor. Si la persona es una ama de casa, puede servirle al Señor allá en su casa. Si la persona es un vendedor, puede servirle al Señor. En donde sea que Dios nos coloque, debemos de estar sirviendo al Señor. Pero Dios no nos ha llamado a estar quietos. No nos ha llamado a estar quietos. Es más, hay un mandamiento de parte del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones. Eso no es para los apóstoles, eso es para toda la iglesia. Toda la iglesia ha de estar sirviéndole al Señor, porque la Biblia nos dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Sin temor le sirvamos, sin excusa, sin pretexto, sin decir es que me da miedo, es que esto y aquello. No, sin temor, sin excusa, sin pretexto, estemos sirviéndole al Señor. Versículo 75, ya vamos a terminar. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo hay que servirle? No de cualquier manera, en santidad. ¿Cómo hay que vivir esta vida? No de cualquier manera, en santidad, en justicia. ¿Qué es en justicia? Obedeciendo la justicia de Dios, que es su palabra. Y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Un solo día? No. Ay, es que yo sirvo los domingos, entonces yo me santifico los viernes, los sábados, y el domingo ya estoy limpio para servir. No, todos los días. Todos los días. La Biblia nos habla de que el obrero debe de ser irreprensible. Ah, pastor, eso lo está hablando del obrero, el diácono, el ujier, del pastor. No, la iglesia. Aquí estamos viendo que todos somos llamados a servir y todos somos llamados a ser irreprensibles. Irreprensibles. Dice el versículo 76, Zacarías termina su cántico diciendo: y tú, niño, el hijo de él, y tú, hijo, niño mío, profeta del Altísimo serás llamado. Tú vas a ser llamado profeta del Altísimo. Mire cómo Juan comienza a profetizar incluso sobre su propio hijo. Tú serás llamado profeta del Altísimo. Tú serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Eso Zacarías lo profetiza sobre su propio hijo. La bendición de un padre, la bendición de los padres sobre los hijos. ¿Cuántos padres hay que lo que hacen es maldecir a los hijos? Hablan mal de sus hijos, los maldicen, profieren palabras negativas sobre sus hijos, los atan, los dañan, los corrompen. Pero aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, está profetizando sobre su propio hogar, sobre su propio hijo. Tu hijo vas a ser llamado profeta del Altísimo, andarás delante del Señor y prepararás los caminos del Señor. ¿Y acaso eso no se cumplió? Eso se cumplió. De hecho, ya estaba profetizado. Malaquías, por allá dice la palabra del Señor: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso ya era una profecía. Eso ya era una profecía. Y Zacarías está diciendo: tú eres el cumplimiento de esa profecía. Tú vas a ver el cumplimiento de esa profecía. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, dice la palabra del Señor. Eso ya era un cumplimiento. Eso ya era un cumplimiento. Versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Una sola misión: que la gente conociera a Dios y tuviera perdón de pecados. Esa es la razón de que tú y yo le sirvamos a Dios. No hay otra. No hay otra razón. Que la gente conozca a Dios y logre el perdón de sus pecados. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Una vez más, Zacarías hace relevancia a la misericordia del Señor. Y eso de la misericordia del Señor siempre está presente en nuestra vida. El apóstol Pablo, los otros apóstoles, Timoteo y demás, siempre están mencionándonos acerca de la misericordia del Señor. Pablo nos dice que Él redime a los pecadores debido a que es rico en misericordia. Eso lo dice el apóstol Pablo. En Timoteo encontramos que Pablo alaba a Dios por su misericordia el día que lo salvó. En Tito encontramos que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y si analizamos, hay miles de textos que nos hablan acerca de la misericordia del Señor. Zacarías está diciendo lo mismo. Es esa misericordia del Señor la que nos ha salvado.
Es la misericordia del Señor la que nos ha dado esa luz. De hecho dice el versículo 79, para dar luz a los que habitan ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías dice que Jesús viene para darle luz a los que habitan en las tinieblas, para darle luz a los que habitan en las tinieblas y habitan en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesús es la luz del mundo. Pero dice la palabra de Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra del Señor, de hecho lo denomina Jesús como el sol de justicia, como la luz resplandeciente, como la estrella de la mañana. Son cosas que nos habla la palabra del Señor, siempre haciendo énfasis de que Jesús es la luz del mundo. Y finalizamos con el versículo 80 y dice que este niño comenzó a crecer. El niño crecía y se fortalecía en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está en una vida, la fortalece. Cuando tú estás a punto de que dices ya no más, estoy débil, estoy que tiro la toalla, estoy que no puedo más, te falta más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a fortalecer. Dice ahí, y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares que representa y que simboliza el desierto, la prueba, porque Dios nos va a pasar por unas cuantas pruebas antes de la manifestación de su propósito en nuestras vidas. Pero el propósito no se va a cumplir así de buenas a primeras. Dios tiene que probar. De hecho la Biblia nos dice, el obrero sea probado y después de que sea hallado fiel, ahí sí puesto en el ministerio. Dios va a probar nuestras vidas antes de darnos sus bendiciones. Por eso es que vienen las pruebas, para saber, Dios, te voy a probar. Sí, ya estás listo, no estás listo. Si estás listo, te doy la bendición, te doy esto, te entrego aquello. Dios prueba y cada vez va procesando nuestras vidas aún más para darnos una mayor bendición, y va colocando más pruebas en nuestra camina para promovernos a nuevos niveles. Ese es el Señor. Iglesia, entendamos que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que habla diferente, es una vida que profetiza, es una vida que adora, es una vida con fe, es una vida que está en el camino del Señor. Ese no es el mismo Zacarías de 6 meses atrás. Ese no es el mismo Zacarías de 6 meses atrás, no, de 9 meses atrás, de 10 meses atrás. Ese no es el mismo Zacarías. 10 meses atrás, Zacarías estaba hablando en su carne. Yo soy viejo, mi esposa es vieja, ella es estéril, ¿cuál bebé ni qué nada? Eso es imposible. Pero mírelo ahorita cómo está hablando, lleno de fe, profetizando un poco de cosas que ni siquiera habían pasado. Es que ni siquiera está diciendo Dios cumplió su promesa de darme un hijo. Está hablando mucho más allá. Está hablando del nacimiento de Jesús, de la redención, de la salvación. Está hablando cosas que ni siquiera habían pasado. Un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar hoy de que tu vida y mi vida sean así, no como la del Zacarías 10 meses atrás, con incredulidad, no, sino llenos del Espíritu Santo. Vidas con fe, vidas en donde el lenguaje cambia, vidas en donde la personalidad cambia, vidas en donde todo tiene que cambiar. Esa tiene que ser tu vida. Cuando pases por pruebas, cuando pases por adversidades, cuando pases por angustias, cambia todo, cambia tu forma de hablar, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pongámonos en pie. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.